Estamos trabajando en poner cada uno de los efectos en cada una de las escenas que tiene la película. Si pasa un avión, si hay movimiento de pasto, si suena un río. O sea, hacer la película lo más real posible, como si los personajes que están dentro de la película son los mismos personajes que están haciendo los ruidos, sin necesidad que se sienta que es dentro de un estudio de grabación o dentro de una cabina de sonido. Los sonidos que nosotros tenemos, muchos sonidos hacemos nosotros los Foleys, que los Foleys es justamente tratar de imitar ese efecto sin necesidad de tener una librería de efectos. En gran parte los efectos, la mayoría de los efectos se graban, porque obviamente hace parte de la originalidad del sonido de la película. Hay que hacer en muchas ocasiones trabajo de campo, hay que grabar cosas en vivo, sonidos en vivo, por ejemplo, si estamos viendo una escena, pues es que se genera en el campo, pues hay que hacer unas grabaciones, digamos, en exteriores, que es lo que llama uno white track, que es donde es como el sonido, como si originalmente estuvieran los personajes en ese sitio, hay que ir a grabarlo. Es una película tan colombiana, se van a grabar ambientes en exteriores hechos por nosotros, cosas así para que la película se sienta que el espacio es el que corresponde y no se sienta a una librería. Yo soy la persona que me va a encargar de hacer toda la mezcla en 5.1 de la película. Para una mezcla en surround tengo que entregar 5 archivos distintos de audio para que eso después se pueda codificar en el transfer de 35 milímetros. Yo tengo que hacer que si pasa un helicóptero se tenga que sentir el paso de un lado hacia otro lado. Si pasa de adelante hacia atrás, que se sienta ese paso espacial, pues en ese movimiento que se debería sentir cuando una persona está sentada en el cine o acá en el estudio, que se sienta que hay un movimiento. De eso se basa el surround. En este momento la parte que yo estoy haciendo es llevando a la película y, o sea, haciendo lo que cada cosa que suene, cada cosa que pase, tenga su momento. El tiempo en que uno puede estar resincronizando y buscando efectos, digámoslo, en una escena determinada, es un proceso un poco largo porque justamente toca buscar que cada imagen corresponda y no es pues, simplemente poner un efecto, sino ver que cada efecto o que cada foley que se hizo sirva y corresponde y que se sienta lo más real posible. Inicialmente me entregaron una edición de la película que contenía la película y las voces con su sincronismo en las voces. Luego de esto yo tengo que pasar por cada una de las escenas, recorrer y recrear la película que quede de tal forma que desde el inicio hasta el final cada uno de los audios tiene que corresponder a un espacio y a un lugar. Cuando hay una escena que cambia de pronto un poco en alguna parte, toca resincronizar todo el sonido. O sea, tú quitas una fracción de 2 segundos de una escena, pero tienes una hora más de sonido hacia adelante. Tienes que resincronizar una hora completa de sonido, volver a organizar todo para que sincronice nuevamente. Con Pequeñas Voces tuvimos una experiencia nueva, que fue algo diferente. El trabajo nuestro puede ser muy rápido o puede ser muy lento dependiendo de lo que uno se encuentre. Aproximadamente en una escena más o menos de 4 a 5 minutos me puedo estar demorando 10 días. En cuanto a la parte de la música, pues obviamente uno necesita ver, digamos, la línea completa de la historia de la película para poder tener un poco más claro qué debe generar también en línea musicalmente, pues todo lo que se va a componer y todo eso. Hay muchas cosas del sonido que uno reevalúa y reconstruye de todas maneras cuando revisa el material ya como quedó. Cuando la edición final está hecha, uno revisa qué parte del sonido vale la pena mejorar. La parte de la musicalización, yo creo que lo más demorado realmente es como poder aterrizar la parte conceptual de la música, o sea, poder llegar a encontrar cuál es el punto donde realmente la música está generando lo que el director quiere y lo que la misma película necesita. La idea es que se vea real, que se sienta real y que no se siente que tampoco es un juego de niños. En cuanto a la parte auditiva, la persona que esté sentada esté como todo el tiempo viéndose, sintiendo ese movimiento, ese cambio, esa tensión. Creo que eso va a ser como la parte más interesante de todo el proceso.